El 90% de la gente entrena mal. O sea, más que sorprenderme ver a alguien entrenar mal en el gimnasio, a mí me sorprende cuando veo a alguien entrenar bien. ¿Cuán importante es la parte de la nutrición y la parte del ejercicio? Todo depende del contexto, como siempre, como en toda la vida, ¿no? El tema de suplementación más ilegal por contraposición o es un físico con suplementos. La persona que mayor dilema te puede generar. ¿Cuáles son los principales fallos que ves habitualmente cuando alguien está haciendo repeticiones? Creo que hay 3 bases, entre 2 y 3, te diría las más importantes. ¿Cuántos se pueden ganar la vida con el Mister Olympia? De los top. Ya, igual hablamos de 3.000, 2.000, 3.000 euros al mes. Hablemos de algunos de los contras que puede tener el hecho de pincharse. Si tu cuerpo tiene 10 y tú le das 100, pues evidentemente pues tiene un coste. A día de hoy, por ejemplo, he encontrado que algo que me va muy bien es el tema de realizar ayunos. Yo creo que al final lo importante es que sea una alimentación balanceada, quiero decir. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Maskov Podcast. Guille, es el primer capítulo que grabamos con invitado. Ya hemos grabado anteriormente un capítulo aquí en el nuevo estudio. Y hoy estamos con Sergio Membride, @SergioMenfit en Instagram. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos? Muy bien, un placer venir aquí y hablar con vosotros. Bueno, el placer es nuestro, evidentemente. Teníamos muchas ganas de una conversación, una charla ya más relacionada con todo el mundo fitness, con el mundo nutrición, porque sí que es cierto que hemos tenido invitados de todo tipo, pero jamás hemos tocado este tema y cada vez más la gente es más consciente de tema salud, de tema portarse bien, tener buenos hábitos e ir al gimnasio. Si quieres contarnos un poco, Sergio, lo que haces directamente, pues... Vale, bueno, soy entrenador personal online y bueno, me dedico a hacer planes de entrenamiento, planes de nutrición y también toco un poco la parte psicológica de ese cambio físico que al final considero que es súper importante. Lo hago todo de forma online. Sí que es cierto que tengo algún cliente presencial desde hace muchos años y trabajo a domicilio con ellos en Barcelona, pero el 99% del trabajo es online. Tengo una plataforma, una aplicación y bueno, trabajo con personas de España principalmente, pero también tengo algunas personas en América. La verdad que muy bien, la verdad que muy contento. Has dicho el tema psicológico, luego entraremos un poco más en eso, pero para que la gente también entienda cómo funciona el hecho de poder asesorar a alguien desde la distancia. ¿Cómo funciona eso? Cuéntanos un poquito más. Vale, yo siempre lo que hago es una llamada inicial con esa persona para conocerla, para ver, bueno, cuáles son sus objetivos, ¿no? Conocer también, sobre todo, cuál es su rutina, cuál es su trabajo. Considero que la parte más importante de un cambio físico es que esa persona no necesita hacer un trabajo sobrehumano para conseguir esa transformación, ¿no? Que al final se adapte a su estilo de vida, a sus horarios. Si esa persona pues trabaja en la obra, pues no le voy a poner 6 comidas al día y 6 entrenamientos, ¿no? Es cuestión de adaptar a cada persona en base a su contexto y esa es un poco la idea. Luego también, evidentemente, pues WhatsApps para cualquier tipo de dudas, ¿no? Pero sí que me gusta trabajar esa parte de llamada o 1 o 2 llamadas mínimo al mes con cada cliente, pues para mantener ese contacto, para conocernos y se resuelve todo mucho más fácil. Entiendo que aparte de la adaptabilidad que tú pones con los planes de entrenamiento y de nutrición con cada uno de los invitados, entiendo que también está el plan económico que conlleva cada uno de los planes, porque no es lo mismo una persona que quizás tenga una calidad o un poder adquisitivo medio alto que uno que tenga unas capacidades más limitadas, porque hoy en día la comida, como todos sabemos, ha subido mucho de precio y sobre todo los productos que son más saludables o sanos, pues véase, por ejemplo, salmón, ¿no? Que se me ocurre que de primeras es un producto bastante caro, pero que se suele incluir también en dietas. Entiendo que también adaptas un poco al nivel de cada uno económico la dieta de cada uno. O sea, de por sí no suelo utilizar alimentos extremadamente caros. Quiero decir, alimentación real, lógica. Quiero decir, no te voy a poner un alimento súper extraño, porque al final considero que la base es la adherencia, ¿no? Al plan. Entonces, bueno, pues una merienda puede ser un bocadillo de jamón ibérico o de jamón serrano, si no puedes permitirte un ibérico. Quiero decir que al final no depende tanto del contexto económico de la persona, sino de la situación, bueno, los horarios o el país donde vive, ¿no? Pues a lo mejor no puedo pautarle un alimento a una persona que vive en América porque no tiene disponibilidad para comprarla, ¿no? Pero más allá de eso, la alimentación que yo pauto a mis clientes no depende de la economía de ellos. Entrando un poco en los planes específicos que puede tener cada persona. Imagino que habrá mucha gente que también te verá a ti, verá tus publicaciones y dirá, ¡buah! Yo quiero un cuerpo como el de Sergio, ¿no? Yo quiero aspirar a eso. ¿Qué es lo que la gente tiene que hacer o qué tipo de planes les recomiendas, sobre todo cuando alguien quiere estar en una fase más de volumen para verse bien a ellos mismos? Que imagino que muchas veces es lo que les arranca, más que la salud, a empezar a trabajar contigo o ir al gimnasio. Sí, el primer disparo como tal es el aspecto físico, ¿no? Luego, para mí, el más importante no es el aspecto físico, sino todo lo que conlleva esa disciplina, ese trabajo personal. Pero sí, el primer factor desencadenante es quiero transformar mi físico porque me quiero ver bien para la playa, para una boda o porque me gusta una chica y sé que le gustan los chicos fuertes. Yo qué sé, por decirte cualquier tontería. Pero considero que lo más importante no es el aspecto físico, que es el resultado visible que todo el mundo ve,
pero el crecimiento que hay detrás de esa disciplina, ¿no? De entrenar, de cuidarte, de hacer las cosas sin ganas, de ser disciplinado con la comida, porque al final yo intento que sea fácil, pero hay que ponerle ganas. Quiero decir, no siempre te apetece ir a entrenar, no siempre te apetece prepararte el tupper para el trabajo. Quiero decir, hay que crecer personalmente para conseguir ese cambio. ¿Cuán importante es la parte de la nutrición y la parte del ejercicio? Todo depende del contexto, como siempre, como en toda la vida, ¿no? Pero considero que es un poco tema complicado. Para mí es más importante el entrenamiento que la nutrición. Todo depende del contexto, ¿eh? Quiero decir, depende de la genética también de cada persona, pero una persona que entrena muy bien, con mucha intensidad, puede patinar mucho más a nivel de alimentación, puede ser menos estricto y conseguir mejores resultados. Ahora, una persona que entrena muy mal, que no le da intensidad, que no va al gimnasio los días que tiene que ir y la alimentación la hace perfecta, también depende del objetivo, ¿no? Para perder peso, pues sí, quizá con la alimentación ya es suficiente. Claro. Pero de norma general es más importante el entrenamiento. Hablamos un poco de lo que es la alimentación y de cómo te la puedes saltar en caso de que tu objetivo sea uno u otro, o cuán importante es el hecho de entrenar más que la nutrición, o sea, que sea más importante que el entrenamiento, o sea, el entrenamiento más que la nutrición. ¿Tú estás a favor de esa famosa comida cheat meal semanal o es algo que realmente es lo que se dice a menudo y es algo muy abstracto? Vale. Antiguamente los preparadores siempre te ponían, yo he tenido preparadores cuando empecé con 16, 17 años a entrenar, te ponían como el sábado cheat meal. Y a veces te ponían o cena o incluso todo el día cheat meal. Vale. Yo creo que eso te genera una mala relación con la comida porque al final vives como con esa ansiedad a que llegue el sábado, ¿no? Y es como que toda tu semana depende de, bueno, de lunes a viernes lo hago todo bien y el domingo también, pero es que el sábado, bueno, ya tengo que cuadrar el restaurante o un globo para... No. Quiero decir, yo siempre lo que le digo a mis clientes, porque siempre me lo preguntan, me dicen, oye, no pone nada de ningún salto de la dieta, ¿cómo lo hago? Yo siempre lo digo, entre 1, 2, 3 saltos a la semana, no pasa nada si lo haces todo bien. Si tú cumples, no sé, pongamos que esa persona come 5 comidas al día, por 7 días a la semana, 35 comidas, que haga 2, 3 mal, el porcentaje es ridículo. Pero tienes que hacer las cosas bien. Claro, si no cumples la alimentación, no cumples el descanso, no cumples el entrenamiento, y te saltas la comida 3, 4 veces y encima escoges las peores opciones que hay, ¿no? Pues la hamburguesa con el helado, pues posiblemente no consigas resultados porque todo el balance energético de pérdida de grasa te lo has cargado en 3 comidas. Porque ¿qué alimentos para una dieta o para llevar una dieta estricta están completamente prohibidos, digamos? Prohibido como tal no considero que haya nada. Todo con balance, como hemos dicho antes, tiene cabida. Yo soy el primero pues que no salgo de fiesta, pero si saliera una vez cada 3 o 4 meses me bebería una copa o 2 copas. O sea, quiero decir, no hay nada que esté prohibido. Simplemente asegúrate de que el 80 al 90% de las cosas que ingieres, hábitos que haces, sean saludables. A partir de ahí no pasa nada. Yo soy el primero que si me apetece comer algo, pues me voy a la hamburguesería de moda que me gusta y no pasa nada. Claro. O sea, no... Para entrar un poquito más en comida, vamos a hablar de algunos de los mitos que existen con el tema de la comida, o bueno, mitos o incluso realidades en algunos casos. Vamos a empezar por lo más básico. Para ti, una dieta equilibrada tiene que tener, evidentemente, pues tiene que tener proteínas, imagino que vitaminas, hidratos, etcétera. ¿Qué es para ti un equilibrio adecuado? Desde el punto de vista igual de que, mira, vamos a hacerlo de otra forma. Yo, por ejemplo, te cuento mi caso personal, ¿vale? Yo, por ejemplo, te contaba antes que durante un tiempo estuve con un chico que, bueno, esto ha sonado un poco mal, no es que estuviera en una relación con un chico, simplemente que estuve trabajando con alguien que me estuvo asesorando con todo el tema de gimnasio y nutrición. Y claro, tenía como unas dietas bastante estrictas, podía saltármela en algunos casos, pero claro, eso no va conmigo, porque mi vida, por ejemplo, estoy constantemente viajando, muchas veces tengo que ir a restaurantes y tengo que centrarme mucho más igual en la parte de hacer bien el ejercicio y ser constante y disciplinado con eso, que no tanto con la comida. A día de hoy, por ejemplo, he encontrado que algo que me va muy bien es el tema de realizar ayunos. Hago ayunos todos los días de mi vida, igual los mínimos eran de 12 horas, muchos eran de 16, 17 horas o lo que sea, pero sobre todo lo que hago es no mirar tanto el tema de la comida, simplemente sé que hay unos gramos de proteína que tengo que comer al día por lo que hago, pero por ejemplo hidratos trato de comer pocos, porque por lo menos considero que al menos no los necesito tanto. ¿Tú cómo lo ves? Vale. Volvemos otra vez a lo mucha mismo. información, ¿eh? Primero paga el plan de entrenamiento. También sería un tema. Págame. Claro, a ver, como he dicho antes, todo depende del contexto, ¿no? Sí. Pero yo creo que al final lo importante es que sea una alimentación balanceada. Quiero decir, al final, casi cualquier plato
ahí podemos abrir debate, pero casi cualquier plato debería tener una fuente de proteína, una fuente de carbohidrato y una fuente de grasa, en términos de salud, en términos de rendimiento, en términos de lo que sea. Las cantidades dependerán de tu objetivo, ¿no? Quiero decir, si quieres perder grasa, pues evidentemente no serán las mismas que alguien que quiere ganar masa muscular o que tiene un metabolismo muy, muy acelerado y necesita comer mucho. Entonces, balance de esas tres. El ayuno me parece súper interesante. Yo, de hecho, lo practico siempre. No lo calculo en cuanto a horas, pero siempre 8 o 9 es mi última comida y hasta las 10, 11, 12 de la mañana, en función de mis horarios, no hago la primera toma. Entonces ahora mismo me estoy levantando a las 6 de la mañana, hasta las 11 más o menos no estoy haciendo la primera ingesta. Y es súper interesante a nivel cognitivo, a nivel de rendimiento, también te da una capacidad de autocontrol con la comida, de tener una buena... Claro, Totalmente. Bueno, una buena mentalidad con la comida, ¿no? Es decir, no te levantas y desayunas, sino que le das fuerza mental a tu cuerpo de, oye, comeré cuando yo quiera, no cuando tú me lo pidas. claro. Autoengañar un poco al cuerpo en el buen Exacto. sentido de la palabra, claro. Y luego, sobre todo, a nivel de rendimiento más cognitivo, vas a estar mucho más enfocado, mucho más atento, mucho más despierto, Totalmente. que si te levantas por la mañana a las 6 de la mañana y te metes un pedazo de plato que te va a pegar un pico de insulina y ¡pam! Totalmente. A la cama directo porque estás cansado. Hostia, espera, aquí quiero que nos desmientas o nos confirmes el mito del desayuno es la comida más importante del día. ¿Cuán de verdad hay ahí o cuán de mentira hay ahí? Vale, de hecho hice un vídeo hace poco de esto justo. El título era el mismo. El desayuno es la comida más importante del día, entre comillas. No, realmente no es la comida más importante. Vale. O sea, no hay ninguna comida que sea realmente importante, a no ser que el contexto de esa persona, pues yo qué sé, tenga una prueba física, tenga un sobreesfuerzo importante, pues sí, que claro, evidentemente, si la intensidad es muy alta, no será interesante hacer un ayuno antes de la prueba, ¿no? Igual es interesante pues hacer una buena carga para que rinda más. Pero el desayuno como tal... Incluso, por ejemplo, yo ahora soy muy partidario, en mi contexto no, porque necesito muchas calorías, entonces no me interesa quitármelo, ¿no? Pero, por ejemplo, soy muy partidario de introducir solo proteína y grasas a nivel desayuno. Unos huevos, un aguacate, chorrito de aceite, lo que sea, pero nada de hidrato. Vale. Pero ya no por un tema físico, sino por un tema de enfoque, de claridad mental. Entonces, el desayuno, bueno, no es necesario. De hecho, podrías aguantar hasta el mediodía sin comer. Y lo del ayuno, para aquellas personas que quieran perder peso de manera inmediata, ¿cómo afecta ese ayuno a la hora de perder peso? ¿Es algo bastante inmediato? ¿Se notan los resultados pronto? ¿O para una persona que le cuesta dejar de comer es algo bastante improbable que pueda salir bien? Cuéntanos un poco las ventajas que puede dar un ayuno para una persona que pueda perder peso. Vale. La única ventaja que tiene el ayuno es la que te he dicho, a nivel cognitivo, a nivel de rendimiento y concentración, sobre todo si trabajas por la mañana, muy interesante, pero no tiene ningún beneficio a nivel de pérdida de grasa. O sea, esto de, pues si hago ayuno voy perdiendo la grasa que tengo acumulada, ¿no? O lo que he comido por la noche. No, al final lo que importa es el balance energético semanal o total del día. Entonces, el ayuno es interesante porque quizá si consigues mantener ese estilo de vida, ese hábito de no desayunar, pues si el resto de comidas del día siguen siendo la misma dosis, la misma cantidad, evidentemente estás ingiriendo menos calorías y tu cuerpo pierde peso. Claro. Pero si luego haces un ayuno, pero compensas y comes más durante toda la tarde y toda la noche, Claro. el resultado va a ser el mismo, no vas a perder más peso por hacer ayuno. Claro, es que al final la gente siempre busca como estas fórmulas fáciles, pero vamos, pasa en la nutrición, en el físico o pasa como todo en la vida. Todo es el camino fácil. ¿Cuál es el camino fácil? Lo voy a buscar y lo voy a aplicar. Al final es tan sencillo como, oye, déficit calórico, ¿no? O sea, consumo estas calorías, quemo estas, pues tiene que haber ahí pues una diferencia y así vas a perder peso. Claro, has dicho, por ejemplo, que el tema del ayuno como tal no sirve para perder peso, pero yo tenía entendido, y aquí pues por favor desmiéntemelo porque necesito también ese conocimiento, lógicamente, que el ayuno igual hasta te puede aumentar el metabolismo, ¿puede ser? Vale. Sí, o sea, todo, ¿qué quiero decir? Es como todo, ¿no? Es como la creatina. ¿Es interesante? Sí. ¿Qué porcentaje en una pirámide, ¿no? de las bases es la puntita? Claro, ya. Tiene muchos beneficios Es un el ayuno. pequeño... Todo ayuda. Claro, todo ayuda. Pero que no, o sea, centrarte en un ayuno por este tipo de resultados, no. O sea, céntrate por el bienestar, por la sensación de estar concentrado, etcétera, etcétera. Claro. Pero no por esa parte sí, que el porcentaje, pero es que es ridículo. Es ridículo. Como... Ujú. No, o sea, al final lo importante es el balance total del día. Total. Y semanal incluso. Pues, quiero decir, porque a veces dices, no, pero es que durante el día comí tantas calorías ya, pero el fin de semana Me he puesto te vas fino. con la novia, te vas con el amigo y cena, copas, fiesta, desayuno en la panadería porque he trasnochado. ¿Cómo nos la conocemos? No la sabemos bien. Claro, Sí, sí. entonces a mí me ha pasado con muchos clientes de decir,
vale, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque lo estoy cumpliendo todo, he hecho todos los entrenos, lo marco en la aplicación, mira, he subido de peso en todo. Las copas no las ha marcado. Pero el roncolita de Claro. 300 calorías, claro. Sí. Claro. Entonces, al final es eso, balance, buscar un equilibrio, algo lógico y no buscar el extremo. No, la dieta keto, la dieta no sé qué. Ya. Busca algo lógico que sea sostenible en el tiempo. Y sobre todo si estás empezando y no... Claro. Por eso el ayuno lo pondría más adelante. Quiero decir, Ya. una persona que no ha entrenado nunca, no ha comido sano nunca, le estás dando demasiado input, demasiadas cosas. Como mucho decirle, mira, pues te levantas a las 8, en vez de desayunar a las 8, a las 10. Va. Es un paso. Ya es un paso. Ujú. Pero ya está. Has hablado antes de la creatina. Vamos a entrar en el tema de los suplementos alimenticios legales y no legales. Primero empezamos por los legales, que al final son bueno, suplementos que ayudan un poco a que tu dieta pueda ser más completa y a completar los desafíos o los objetivos que tengas tú con tu cuerpo. ¿Qué opinas exactamente de los suplementos alimentarios o alimenticios en este caso, que puedan ser, pues por ejemplo, las proteínas por un lado, vitamina, etc., que las consumes habitualmente en tu caso? ¿Recomiendas a los clientes que lo hagan? ¿O qué tipología de cliente es el que la podría llegar a consumir y le vendría bien? Cuéntanos un poco. Vale. Proteína como tal, típica proteína de suero, whey. Vale, bueno, hay diferentes tipos, pero bueno. Solo es interesante a nivel de practicidad. Quiero decir, oye, en mi trabajo no puedo salir a comer, tengo hambre. Vale, pues un batido es súper interesante porque aportas esa dosis de proteína, le puedes añadir también un poco de hidrato de carbono y ya tienes una fuente, una comida equivalente a, pues, a comerte un plato de arroz y pollo o comerte cualquier plato completo, pero no aporta ningún beneficio. O sea, esto de, no, me acabo de entrenar y me voy a tomar un batido porque me ayuda a recuperarme. Es lo mismo que comerte 150 gramos de pollo. Exacto. Vale. Y para mí es mucho Es más... incluso peor. Sí. Claro, o sea, al final no deja de ser algo preparado, quiero decir. Ujú. Que sí, que tiene sus controles, su calidad, pero siempre va a ser mucho más interesante una fuente de proteína animal o incluso vegetal que eso. Eso a nivel de proteína. Y el resto de suplementos es lo que hemos dicho antes. Sobre todo, considero lo importante es centrarte en una pirámide, ¿no? ¿Qué es lo realmente importante? ¿Cuál es la base? Y cuál es pues sería la puntita de la pirámide. Son esa suplementación. suplementos, como se nos indica, que al final no es... Suple algo base, exactamente. y no es la base. Claro. Entonces, yo en mi caso no estoy tomando nada. Quizá omega 3 o vitamina D en épocas de no exposición al sol, en invierno. Omega 3 sí que quizá puedo decirte que es muy recomendable, Ajá. porque el desbalance omega 3 omega 6 es bastante desequilibrado, por mucho que comas salmón. La biodisponibilidad del omega 3 es ridícula hoy en día, entonces, vale, te lo compro esta opción. Multivitamínicos, si tú tomas fruta, verdura en tu día a día, no es necesario. Claro. A no ser que, bueno, si no te gusta, pues bueno, va, intenta complementarlo un poco, ¿no? Y poco más, creatina, bueno, sí, es muy interesante, incluso a nivel cognitivo, más que a nivel de fuerza. Ujú. Vale, te lo compro. Todo depende un poco te digo, de lo que quieras invertir, de lo que te preocupes, pero si tú, por ejemplo, la base no la cumples al 100%... Tampoco sirve de nada que te hinches a, No, a suplementos. Claro. Entonces considero, por ejemplo, ponle la creatina, ¿no? Te cuesta unos 30 euros al mes. Yo siempre lo digo, considero que es más importante que compres una carne de calidad Claro. o que te gastes, no sé, igual hasta un masaje al mes que te haga relajarte o Sí, sí. mejorar tu descanso, cualquier cosa que realmente sea la base, que gastarte dinero en suplementación. Por eso no consumo prácticamente nada. Claro. Partimos... Bueno, dale. No, bueno, quería entrar ahora en la parte prohibida, bueno, prohibida, pero que muchos usan, sobre todo la gente que ya pues piensa en más tema competición, que luego también entraremos, no te va a salir a hablar de esto. El tema de suplementación más ilegal, véase pues todo el tema de... Sí, testosterona, sí, hormona de testosterona, crecimiento... Yo es que, como ves, estoy muy puesto en el tema fitness, se le ve físicamente también. ¿Qué opinas de este tipo de suplementación? O llamemos suplementos químicos. ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? ¿Alguna vez lo has pensado usar? Entiendo que si no usas los naturales, no creo que estés muy a favor de los No. químicos. Bueno, o sea, sí que lo he llegado a plantear en algún momento de mi vida porque al final, pues, bueno, te dedicas al mundo del fitness, al final la imagen es importante y es tentador porque al final es algo que... En corto plazo, muchos Sí, o sea, resultados. los resultados, claro, una persona que utiliza química consigue resultados en la mitad del tiempo o menos que alguien que no utiliza. Entonces, en el mundo del fitness hay muchísima gente que utiliza química. ¿Cuándo es interesante y cuándo no? ¿O cuándo lo puedo decir, bueno, me parece correcto? Evidentemente en el mundo de la competición, porque al final, pues como cualquier deporte de élite, pues hay sustancias muchas veces. No sé en cuáles sí, en cuáles no, pero en gran parte hay Y tanto. abuso. Entonces, en ese contexto lo entiendo, lo respeto.
Y bueno, lo respeto en cualquier ámbito, ¿no? Pero no lo recomiendo. O sea, quiero decir, hay muchos contras para los pros que te pueden generar. Y se puede conseguir un físico natural muy bonito. Depende con quién te compares, claro. Si te comparas con el influencer fitness, que es una pasada, pues no. Pero si te comparas con la gente de calle, se puede conseguir un físico súper bonito, con estructura, definido, y no jugarte la salud en el camino. Hablemos de algunos de los contras que puede tener el hecho de pincharse, digámoslo claro. Al final son aceleradores de... O sea, quiero decir, al final, en el contexto de la testosterona o de cualquier anabólico, estás dándole una dosis que tu cuerpo no está preparada para asumir. Es decir, si tu cuerpo tiene 10 y tú le das 100, pues evidentemente pues tiene un coste de oportunidad esto. Todo se acelera, ¿no? Si tienes posibilidades de padecer X, pues tienes muchas más probabilidades de desarrollarlo antes. Con el tema de la calvicie, con el tema de muchos aspectos. La piel, todo al final envejece. De hecho, ves a culturistas que tienen 30 años o bueno, incluso ahora alguna promesa que sale ahora de España, que los ves y tienen 23 años, son animales, y les ves la cara y parece un tío de 35 40, años. Sí. Parece que sea 10 años mayor que yo. Bueno, ya cada uno eso decide si... Bueno, son elecciones, ya está. Sí, elecciones, claro. Y bueno, poner en una balanza pros y contras en el momento. Entiendo que esa gente piensa más a nivel cortoplacista, del éxito inmediato, el competir y el estar bien físicamente en los próximos 5 o 10 años, que no, pues, pensar a largo plazo. Pues pongamos el ejemplo, por ejemplo, de Ronnie Coleman, que al final, pues, el haber consumido tanto tipo de extras químicos y más allá de que el entrenamiento lo llevaba a un límite que no era humano, era totalmente sobrehumano, pues ahora el hombre está como está, ¿no? Prácticamente parapléjico y con una movilidad extremadamente reducida. Pero él, le preguntaron, me acuerdo que vino a entrevista, le preguntaban si realmente él volvería a repetir lo que ha hecho y tal, y el tío siempre te va a responder, o te responde siempre con ojalá haber hecho una repetición más en cada una de las series que hacía. Pero porque son apasionados del mundo y, o sea, quiero decir, yo conozco a algún culturista y prefieren morir antes, pero cumpliendo su sueño, cumpliendo su propósito. Tal. Y también abro un tema un poco ambiguo. Quiero decir que se critica mucho también a la persona que puede utilizar química, ¿no? Porque visualmente se ve, ¿no? Se ve el tamaño, se ve... ¿Tú lo ves a primera vista? ¿Un cualquiera podría verlo? Sí. O sea, hay aspectos que se aprecian, ¿no? El aspecto visual de esa persona. También, sobre todo, conocer a esa persona, porque para construir un buen físico de forma natural hay que tener mucho conocimiento de entrenamiento, de nutrición, mucha constancia en años. Entonces, cuando ves a alguien que no tiene hábitos y ves cómo está, dices, me descuadra. Que lo ves entrenar y dices, no, esto no es intensidad, es rangos de mierda, o sea, todo mal, y ves ese físico y dices, bueno, va, te compro que hay uno entre 1.000.000 que tenga una genética increíble y que le responda muy bien. Pero la mayoría es todo química. Y lo que decía es eso, que se critica mucho a eso, ¿no? Que yo soy el primero que digo no hacerlo, ¿no? Pero no sé qué tan malo es el salir cada semana de fiesta totalmente. Y beberte 6-7 copas. Y lo que no son copas, sí, también. Y lo que no son copas, porque no salgo mucho, pero cuando salgo lo veo, ¿no? Claro. Que tanto un lado como el otro es igual de negativo, incluso te diría que podría ser más negativo el lado normalizado de... El entrenar el tabique, ¿no? Podríamos decir. Básicamente. Bueno, por ejemplo. A ver, yo creo que al final es un poco como lo que decíamos, un poco para cerrar todo este tema, tanto de la suplementación como la propia alimentación. Todo es construir hábitos, todo es empezar desde el inicio, no hay que preocuparse de si creatina, proteínas. Evidentemente hay que entender un poco cómo funciona la pirámide alimenticia y saber un poco lo que necesita cada uno, pero lo primero es empezar, crear esos hábitos y, oye, si no has hecho deporte nunca, no vas a hacer no vas a hacer press de banca con 100 kilos, como tampoco te vas aquí a consumir 160 gramos de proteína al día pesando 80 kilos, ¿no? O sea, al final es un poco eso. Para cerrar este tema y entrar en otro, entremos ahora en tema entrenamiento. Algo interesante es que has dicho que desde la distancia o de forma telemática lo que haces es pues, poder corregir, enseñarles a tus alumnos o bueno, la gente con la que trabajas un poco cómo hacer este ejercicio del otro. ¿Cuáles son los principales fallos que ves habitualmente cuando alguien está haciendo repeticiones en algún tipo de máquina y si puedes ejemplificarlo? Vale, creo que hay 3 bases, entre 2 y 3, te diría las más importantes. 1, rangos de recorrido. Prácticamente nadie hace un rango de recorrido completo en ningún ejercicio. Es interesante,
buscar el máximo rango de recorrido y no buscar tanto el levantar peso, sino el máximo peso que te permita el rango de recorrido completo. Totalmente. Luego los timings de concéntrica, excéntrica. Esto ya hay gente que es más partidaria del trabajo excéntrico, no controlarlo tanto, hacerlo más explosivo. Yo soy más de hacer una concéntrica explosiva y una excéntrica en 3 segundos. Eso ya depende un poco del criterio de cada uno. Sí. Pero para mí estas dos bases, por ejemplo, son importantes, y luego la intensidad y la progresión de las cargas. Quiero decir, si estás toda la vida con la de 10, mancuerna de 10, Claro. tu bíceps da igual, no va a crecer más. Al final necesita un sobreesfuerzo. El cuerpo siempre busca el equilibrio y sobre todo la supervivencia. Entonces, construirte un bíceps más grande no es supervivencia, porque no lo necesitas en tu día a día. Claro. Entonces, necesitas forzar la máquina, necesitas... Claro, a no ser que lo sometas a ese estresor, por decirlo de alguna Exacto. manera. Si no, el cuerpo busca estar delgado, eficiente, para correr, por si hay una amenaza, por lo que sea. Entonces, construir masa muscular necesita un sobreesfuerzo para que el músculo... O sea, al final el cuerpo genere una adaptación. Si no, no va a haber adaptación, por mucho que hagas la alimentación bien, que tomes suplementos y hagas lo que quieras. Se necesita haber una progresión, necesita haber un avance. Claro. Y una de las cosas principales que veo de todo lo que has comentado, bueno, evidentemente, claro, la forma en cómo haces esos ejercicios, pero sobre todo la parte esta de, como lo has dicho, la parte excéntrica y Y concéntrica. Y concéntrica, ¿no? Claro, ves a la gente haciendo los ejercicios al mismo ritmo y dices, Sí. yo recuerdo que el coach que tenía me dijo eso de para afuera explosivo y para abajo un Controlado. elefante, 2 elefantes, 3 elefantes y explosivo Correcto. y controlado. Ah, pero como la gente, no sé si es por un tema de que quiere aparentar que se ponen más discos o más peso a la hora de hacer... Bueno, y que es más difícil, claro. Claro, Quiero también, decir, sí. trabajar la excéntrica es más difícil. Quiero decir, no cuesta lo mismo bajar una barra poquito a poco a dejarla caer. Claro. Entonces es mucho más fácil dejar caer, Claro. subo, dejar caer, subo. Claro. Entonces, es que al final es buscar un poco lo contrario a lo que te pide tu cuerpo. Tu cuerpo te pide bajarla rápida. Entonces, si tú la haces más controlada, esa excéntrica le estás aportando un mayor estímulo a tu cuerpo. Y también es menos lesivo, porque, claro, quiero decir, vas a mover menos peso, lo haces más controlado, con rango de recorrido completo, y evitas tener algún susto en lesión. Ujú. O sea, parece muy básico el hecho de que sepas hacer bien un curl de bíceps, por ejemplo, o una sentadilla. Pero hostia, yo me he puesto a ver un poco tu perfil Instagram y ver un poco cómo corriges a la gente a la hora de hacer un ejercicio y te das cuenta de que el 99% de las personas hacemos, me incluyo en el saco de la gente que hace mal los ejercicios, por un tema de eficiencia y venga, va, hago la serie porque incluso tengo a alguien esperando y con tal de no hacerle esperar, pues hago el ejercicio de primeras. Pero es bastante impactante que casi todos hacemos los ejercicios mal por el hecho de ir por faena y hacer las cosas así, ¿no? Pero claro, entiendo que el primer paso a la hora de un plan de ejercicio, un plan de entrenamiento con un cliente tuyo es asegurarte de que esa persona está haciendo bien los ejercicios y, como has dicho tú, pues si lo haces de manera presencial en alguno de los casos, incluso más que mejor, porque le corriges in situ. Exacto. El 90% de la gente entrena mal. Claro. O sea, o más. De hecho, a mí me Titular del podcast. Estaba pensando lo mismo. queda bien, queda bien. Queda muy bien, queda muy bien. El inglés enseña mal, ¿no? Sí, tal cual. Pues sí, o sea, yo de hecho me sorprende, o sea, más que sorprenderme ver a alguien entrenar mal en el gimnasio, porque ya cuando entreno desconecto y soy antisocial y es mi música y yo entrenando, a mí me sorprende cuando veo a alguien entrenar bien. Y cuando veo un chico o una chica hacer, no sé, pues, un ejercicio bien ejecutado, que lo ves, que incluso para calentar aproxima, que hace ejercicios de calentamiento. O sea, a mí me genera curiosidad y me genera como algo distinto y algo nuevo. Sí. Quiero Pues decir, es bueno, Es lo que poco debería porcentaje, ser. ¿sabes? exacto, Y- es lo extraño. Claro. Lo normal es lo que te digo. Si te fijas, ver a todo el mundo hacer barbaridades, o igual no tantas barbaridades, pero una técnica mal hecha, lesiva, etcétera. Claro. Entonces, no sé si me has preguntado algo más. No, Esto. era un poco eso, que al final la curiosidad es esa, ¿no? Tanta gente que va al gimnasio Sí. y ver que la mayoría pues hacen las cosas mal, que luego, es lo que dices tú, puede ser que hagas una serie con mucho peso, al final se vea físicamente el reflejo, el resultado de los ejercicios que haces, pero es lo que dices tú, puede ser muy lesivo a largo plazo si haces algo las cosas mal. Claro, o sea, ese es el tema. Que a corto plazo tú no vas a tener, a no ser que tengas una genética muy mala. Bueno, hay gente que no se lesiona en la vida, pero porque tiene una estructura ósea y Claro, Exacto. eso es un tanque, no se rompe de ninguna forma. Pero la mayoría de gente que se lesiona
es porque hace mal la técnica. De hecho, el gimnasio es el deporte más seguro que hay, porque al final son movimientos musculares en un rango simple, alguno un poco más compuesto, pero es el deporte menos lesivo que existe. Todos los deportes son lesivos, Sí, da igual el que tenis, practiques. pádel, básquet, Todos sí, tienen sí, lesiones. sí, El gimnasio no. La gente se lesiona porque no lo entrena bien. Pero es eso. O sea, entonces, una de las bases que yo siempre me centro en mis clientes es, primero, que tienen la aplicación con todos los vídeos, con la ejecución de cada ejercicio, bien explicado, que eso ya es una base. Ya. Pero luego, aparte, yo siempre les pido que me graben. Que esto a veces es una lucha porque Sí. no todo el mundo quiere grabarse. Y y todo el mundo se siente cómodo sacando el Claro, palo no, es que me y mira la grabarse. gente, bueno, Claro, pero mira, es el factor diferencial. Porque al final tú Total. ves el vídeo y dices, vale, esto se hace así, los codos aquí, vale. Hasta que no te ves tú mismo y te Y dicen... no te Claro. corrigen, claro, desde luego. Exacto, y hasta que no te grabas y dices, madre de Dios, Sí. lo que he hecho. O sea, yo una cosa, yo creo que lo que más me ayudó o uno de los pequeños detalles que realmente me ayudó a no lesionarme o no hacerme daño haciendo ejercicios es algo tan sencillo como cierra las escápulas. Vale. Algo tan sencillo como eso, que es como te ayuda a tener como una higiene postural mejor, haces bien los ejercicios. Claro, imagínate, ahora pienso, ¿cómo debía hacer antes? Pues yo qué sé, da igual, el pecho con mancuernas o incluso cualquier press banca, ejercicio, cualquiera, sí, sí, o, sí. o la polea o cualquier cosa sin cerrar, no sé, bueno, lo pienso ahora y digo... Sí, en cualquier tipo de empuje, la retracción escapular es importante. Sí, sí. Y evitas muchas lesiones de hombro, aparte que hay más conexión con el pectoral en este caso. Sí, sí, sí. hombro. O sea, es muy interesante. Claramente. Bueno, no sé si querías salir de tema de ejercicios porque hay un par de cosas más que me gustaría Adelante. preguntar. Perfecto. Vamos a hablar de, bueno, una cosa que siempre se ha hablado mucho es los grupos musculares a trabajar en distintos días de la semana. Por ejemplo, Vale. lo típico de el mismo día tiene que ser pecho y espalda o tríceps y pecho. No sé, no tengo ni idea. Simplemente te quería preguntar un poco cuáles son las combinaciones de grupos musculares que tú recomiendas a alguien que haga 3 o 4 sesiones a la semana, por ejemplo. Vale, te digo de 3 y de 4. Venga. Para mí las más interesantes en una persona natural. Sobre Vale. todo, importante, natural. Full body 3 días a la semana. O incluso puedes hacer 2 días torso y 1 pierna. Ujú. Hay 1000 combinaciones. O sea, al final lo importante es dar una frecuencia mayor a ese músculo, ¿no? Es decir, si te toca pectoral, pues si tienes 3 días a la semana, pues será más interesante dividir esa sesión de pectoral en 2, 3 Ujú. que en una. Esto en una persona natural es más interesante, porque en términos generales vas a mover más peso en esas 3 sesiones que en una. Simple. O sea, quiero decir, si yo hago 3 ejercicios de pecho, 4, en el cuarto seguramente el rendimiento es ridículo. Claro, voy a mover muy ya poquito está. peso, lo hago ya sin ganas porque estoy cansado. En cambio, si yo pongo 2 hoy y 2 de aquí 2-3 días que ya me he recuperado, si sumamos el total de peso que he movido, será mucho mayor. Entonces, son resultados mejores a nivel de crecimiento muscular. 3 días full body, 4 días o empuje, tracción, pierna y un día de brazo, o un día, depende de la persona. Si es una persona que a lo mejor tiene que potenciar el pectoral, pues a lo mejor otra sesión de pectoral. Ujú. O si no te quieres complicar, pues torso-pierna, torso-pierna. Que también es súper interesante. Para una persona que quiere perder peso, por ejemplo, también es interesante la pierna. O sea, Claro. Totalmente. eso también podríamos abrir debate de tema de entrenamiento de pierna. porque Es que, sí, de hecho yo en esto quería entrar en un tema en concreto porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho salir a correr, mi ex compi de piso le encanta pues salir en bici y de hecho ahora se ha lesionado, lleva bastante tiempo pues que ha tenido una hernia, no ha ido nunca al gimnasio, hacía trails de estos de 30 kilómetros por la montaña, bueno, lo típico, ¿no? Entonces, claro, cuán importante es cuando estamos haciendo deporte de impacto y de igual más fondo físico el hecho de entrenar en el gimnasio para evitar estas lesiones. Es que claro, normalmente la gente empieza, quiero correr, ¿no? Ahora el running se ha puesto de moda, empiezo a correr y ya luego, si eso, empiezo con el gimnasio. Primero de todo debería ser el gimnasio porque es Exacto. es la base que te va a dar bueno, esa masa muscular que va a cubrir ese tejido óseo Sí. y que te evita la lesión, y luego el deporte. Entonces todos los deportes van siempre a complemento del entrenamiento de fuerza. Ujú. Si no, pues bueno, vienen las lesiones, viene el bajo rendimiento, es que es una rueda. Sí, el no fortalecer el músculo para hacer el ejercicio de cardio es bastante lógico, ¿no? Claro. O sea, no sé, a mí realmente, que hemos practicado básquet tú y yo toda la Sí, vida, sí. Sin hacer nada de gimnasio, quiero decir que Exactamente. esto es otro tema que para los chavales jóvenes también es un tema interesante. porque para- nuestro nivel era un poco desastre. Pero da igual, al final, sí, era muy malo, desde luego. Pero lo que quiero decir es que también es deporte de impacto. Sí, está y nadie claro, nos claro. enseñaba tampoco la importancia de entrenar el tren inferior bien, claro, o sea, es algo interesante. Ahora se ha puesto mucho más, bueno, igual que el cuidado en general a nivel físico, ahora ya hay un trabajo físico, ¿no? Claro. Los chicos que trabajan, yo me acuerdo cuando empecé a jugar a hockey, no había trabajo físico y sí que luego entró un entrenador, pero ya con 15, 16 años, y ese sí que nos hacía una sesión
muy puntual, con algunas flexiones, algunas sentadillas, algo muy básico, no adaptado tampoco al deporte, pero bueno, ya era una base. Pero yo era el único, me acuerdo, en aquella época que entrenaba en el gimnasio, porque O sea, que hacías sabía... el trabajo externo. Claro, pero sin algo adaptado al deporte, pero yo entrenaba pesas porque yo sabía que eso te da mucha más potencia, Claro. mucha más resistencia, mucho más físico, y al final soy una persona bajita. En el deporte, pues si no tienes quizás esa altura o ese porte, era muy interesante y se notaba muchísimo. Y de hecho fue como el inicio de empezar a entrenar en el gimnasio. Bueno, ahora que has hablado de inicios, cuéntanos un poco cuándo fue el momento en el que tú ya empezaste a vivir únicamente lo que es el fitness con tu plataforma o con las redes sociales y tu plataforma de entrenamientos. Vale. ¿Cuándo fue el tipping point de decir, oye, a partir de aquí es cuando yo me puedo dedicar única y plenamente a esto? Vale, hará unos 3 años que me dedico únicamente a esto. ¿Vale? Es decir, de forma online. Pero antes pues, he trabajado en gimnasios, en cadenas conocidas de gimnasios y he hecho pues, entrenamiento personal, alguna clase, horas en sala, ¿no? La típica, el típico gimnasio. Pero sí, o sea, hará unos 3 años que únicamente hago esto. Antiguamente, pues bueno, trabajaba en gimnasio, pero también lo combinaba con trabajar en discotecas, de camarero, o sea, quiero decir, he trabajado en muchísimas cosas, pero hasta hace 3 años como tal que dije, vale, esto ya puedo... Ya es un nivel económico que me puede permitir pues, los pocos gastos o caprichos que tengo cubrirlos, ¿no? Y ahora más o menos para que la gente sepa un poco qué tipología de servicios ofreces, que ya no nos lo has dicho, pero cuál sería el precio de lo que tú ofreces. Vale. Normalmente el precio lo suelo dar en llamada explicando, Vale. porque al final considero que es un poco quizá lo que hemos hablado antes de empezar el podcast, ¿no? Que al final tú le dices a alguien, paga 500 euros por ganar 3.000 euros al mes haciendo trading. ¡Buah! 100%. Claro. Porque es algo económico, algo que... Tiene todo un el mundo- retorno y muy inmediato también. Muy inmediato. En 3 meses consigues ganar tanto dinero. Es como que todo el mundo está dispuesto ahí. Por eso pues, pasa lo que pasa, ¿no? Y bueno, también esta gente gana tanto dinero, ¿no? Exacto. Pero cuando se trata de un cambio físico, un cambio de hábitos, cuesta mucho que la persona tome acción. Por eso poca gente está en forma. Porque Claro. cuesta mucho el tomar acción porque no es algo tangible, ¿no? No lo Y no ves es inmediato. y no es inmediato. Conlleva un tiempo Y conlleva un esfuerzo, no es, mira, me pagas 5.000 y tienes la moto esta. No, es un trabajo, es un Claro. proceso, nadie te garantiza un resultado concreto, al final es un proceso. Entonces, es algo que a mí me gusta dar el precio después de explicar todo, después de trabajar con la persona. Pero bueno, más o menos tampoco es un ticket muy caro, teniendo en cuenta que hago las llamadas, que bueno, que al final te doy una plataforma, que te doy una garantía de resultados, quiero decir, si haces las cosas bien, es imposible que no me consigas un resultado muy chulo. En 3, 4 meses, alguien que no te ha visto, o sea, quiero decir, Notará el cambio. va a notar un cambio y va a decir, ¿qué ha pasado? Sí. Entonces, bueno, puede ir entre los 100, más o menos, 100 y poco. Vale. Y más o menos, ¿cuál sería tu grosso de facturación anual, así por poner un rango más o menos? Vale, número como tal no me gusta. No somos broncanos, no franja, vamos tal... franja tampoco me gustaría hablar, pero bueno, para poder tener una vida tranquila, holgada, teniendo en cuenta que eres autónomo y si no fuera autónomo, créeme que viviría muy bien. Ajá. Bueno, Sí. un nivel medio, quizá un poquito más de lo que Claro. puede cobrar una persona formada. Al final es un poco lo que la gente también tiene que entender. Es decir, yo personalmente lo veo como un ticket que para nada es caro por todo el... Porque hay un seguimiento, hay un trato personalizado, estás haciendo algo completamente ad hoc, a medida para la persona que está trabajando contigo. Y eso también lo que implica es que vas a llevar igual a menos gente. Por lo tanto, podrás estar mucho más encima de la gente con la que trabajas. Va a ser mucho más personalizado y la satisfacción de la gente con la que trabajes va a ser mucho mayor, igual que los resultados también lo van a ser. O sea, eso está claro. Pero ya que hemos hablado de este tema del ser autónomo, algo que, bueno, tú y yo todavía no podemos decir que lo seamos. De hecho, a mí no me verán siendo autónomo en España. O sea, yo ya Tú estoy... tienes esa suerte ya que... Yo, nosotros no bueno, a tenemos. ver, suerte. Es discutible si es suerte o no también. Pero bueno, claro, vamos a hablar un poco de este tema porque realmente vemos la situación de muchos autónomos, evidentemente lo vemos también con empresarios de todo tipo, cómo estamos todos en este punto en el que hay mucho descontento social, la gente está un poco agobiada y también hay muchas quejas respecto a lo que realmente se retiene, lo que se quita de aquellas personas que están aportando un bien y están emprendiendo y por ende ayudando a la sociedad, tanto a través de sus propios clientes como también contrataciones con gente. Claro, ¿tú cómo ves este tema? ¿Cómo vives el tema del hecho de ser autónomo y todo lo que tienes que pagar? Bueno, durante estos 3 años muy descontento. He tenido ocasiones en las que he estudiado otras vías, ¿no? Claro. Ya sea irte fuera o... Bueno, de momento es algo que tengo descartado porque al final considero que me gusta el país. Bueno, aunque hayan muchas cosas que no me gusten, ¿no? Pero tener a tu gente cerca, en tu ciudad...
bueno, ahora mismo no me compensa. No sé si mañana cambio de opinión, pero hostia, lo veo muy, muy triste. O sea, creo que es muy... Quiero decir que al final no les interesa, ¿no? Que haya autónomos, no les interesa que haya, bueno, gente que crea un trabajo fuera de... Es desincentivar el éxito. Exacto. O sea, no les interesa por control, llámalo por la razón que sea, ¿no? Pero no les interesa y se demuestra, ¿no? Quiero decir, todos son pegas, bueno, la retención es absurda. Entonces al final no fomentas el trabajo, no fomentas que la gente pues haga sus trucos, ¿no? O cobren en B y es triste porque al final si pusieras un tipo impositivo más bajo, pues la gente pues estaría más cómoda, trabajaría más y es lo que pasa pues con vecinos de Andorra mismo que están aquí al lado y yo conozco muchos amigos que están allí trabajando y trabajan más, trabajan mejor y no les importa pagar. Claro. Porque al revés, porque van ganando más dinero, porque tienen más dinero para invertir y todo es una rueda que les hace crecer. Claro. Y aquí es todo lo contrario. No te puedes deducir nada, todo son pegas. Si ganas más, te quitan más. Es como, ¿qué me motiva, ¿no? A ganar más dinero si Totalmente. todo me lo estás... Y ahora, de hecho, creo que es el año que viene, que para autónomos también van a empezar con el tema de la factura digital, que hay que presentar. Claro, esto nadie sabe cómo va a funcionar, Ya. a priori, claro, pero no sé si tú eres consciente un poco de lo que va a suceder con esto, pero parece ser Sí, que... pero bueno, por más que no te hayas informado de cómo funciona la factura digital o no, ya se encargará algún inspector de Hacienda en clavarte una Exacto. factura de X por no haber presentado los papeles on time, ¿no? Es un poco esto, desinformación para poder clavarte y poder seguirte crujiendo impuestos, ¿no? Es un poco triste. Pero bueno, cerrando un poco el tema del generar dinero. Quiero abrir otro debate y luego si quieres volvemos al tema No, en de absoluto. autónomos. Pero hay otras vías en el mundo de fitness como puede ser la vía competitiva, el hecho de pues el famoso Olympia, ¿no? El Mister Olympia, que es quizás el mayor certamen a nivel culturismo en el mundo fitness. Quiero entrar un poco ahí. ¿Alguna vez Sergio Membrives como tal se ha querido presentar a algún certamen de culturismo? ¿Lo has planteado Bueno, alguna sí, vez? claro que me lo he planteado muchas veces el prepararme. De hecho, hice, nada más empezar, a los 2-3 años de entrenar, hice una preparación de forma natural para probar cómo era el físico, pero no me compensa en muchos Vale. aspectos, ¿no? Al final es lo que digo. Para mí el fitness es mi vida, muy bien, pero me gusta disfrutar, me gusta viajar muchísimo, me gusta hacer muchas cosas y no me gusta vivir preso de una dieta y de una competición. ¿Para qué? Para que me diga alguien que mi físico es mejor que el otro en base a un criterio absurdo, Subjetivo completamente. subjetivo, en base a intereses y en relación al dinero. El dinero no está en las competiciones, a no ser que seas, bueno, CBAM, ¿no? Y compites en Mister Olympia. Esta gente sí gana mucho dinero de la competición. Pero excepto estos... ¿cuántos se pueden ganar la vida con el Mister Olympia? De los top, digamos. Pues, No te sé obviamente decir Cebam y tal. los números, pero... Vivirán igual 20, 30 del mundo con el tema de... Pero es que no viven realmente la competición. O sea, la Eran competición... más de sponsors que otra cosa Ya. igual. Y la competición, de hecho, es cero... ¿cómo decirlo? Cero rentable, quiero decir. Claro. O sea, quiero decir, el gasto que supone, porque claro, la gente, tú ves el físico, pero tú no sabes el trabajo que hay detrás a nivel de comida, suplementación, que no es barata la suplementación que consume esta gente. O sea, consumen mucha química y es muy cara. Ya. O sea, igual hablamos de entre 1.000, 2.000, 3.000 euros al mes. Yo conozco mucha gente que se puede llegar a gastar ese dineral en química. Entonces no es rentable, a no ser que ganes, sí, en un Mister Olympia, que es la mayor competición del mundo, pero que ganan, ¿qué? 5 o 6, ¿no? En todas las categorías. Claro. No, o sea, el dinero está en... Evidentemente lo utilizan como un propulsor porque al final te da mucho bombo, la gente está muy pendiente, la gente que le gusta el culturismo lo ve, pero el dinero está en la suplementación, en las marcas que te patrocinan de ropa, de suplementos, de colaboraciones. Ahí es donde realmente esta gente gana mucho, mucho dinero. Y yo te quería preguntar por dos nombres que tenemos aquí en España, que son quizás los más famosos en cuanto al tema de culturismo, que se han hecho famosos en los últimos años, que son Joan Pradeix y Andoni. Vale. Mi primera pregunta es un poco, ¿qué opinas de Joan Pradeix como tal? Porque, hostia, viendo un poco la evolución en los últimos años, es un auténtico armario, un animal. ¿Cómo ves esa obsesión que tiene él con el Mister Olympia? Porque de hecho creo que en el podcast que tuvo con Jordi Wild le hicieron la pregunta de ¿tú asumirías las consecuencias de haber consumido todo tipo de químicos y tal? Le dijo hasta muerte, o sea, no Sí. tengo ningún tipo de para admitirlo. ¿Qué opinas de Joan Pradeix? Bueno, es lo que tú mismo has dicho. O sea, al final él asume el coste, ¿no? de lo que está haciendo y a mí me parece bien. Mientras cada uno sea consecuente de lo que te puede pasar y ha tenido incluso algún susto y bueno, tiene algunas consecuencias, ¿no? Todo lo que está haciendo. Pero bueno, si a él le compensa en ya sea a nivel económico, a nivel
logros en resultados, ¿no? Y es su pasión, Adelante. pues si prefiere vivir, no sé, que quizá no, que esto es una lotería, que al final a veces el que más se cuida es el que muere antes, ¿no? Pero quiero decir que si él que prefiere asumir el coste, a lo mejor, de poder tener alguna contraindicación en un futuro, pero conseguir sus metas, a mí me parece lícito, por su parte. Por contraposición, Andoni, Andoni. yo la pregunta que te quiero hacer y que todo el mundo se hizo en su día no hace mucho Ya, es, si ¿para lo ti ves es o un no. físico natural o es un físico con suplementos? Es que es el dilema. Cuando me has dicho antes, si cuando ves a alguien ¿Se nota? se nota o no, Ahí, esa es... yo creo que la persona que mayor dilema te puede generar. Totalmente. Es una lotería. Puede ser que tenga una genética que no tiene nadie, ¿no? seguramente la tenga, en porque un millón, que independientemente si utiliza química o no, tiene muy buena genética, porque hay mucha gente que utiliza química y jamás va a tener esa calidad muscular, esos cortes, esa profundidad. Es que es una lotería, no sabemos. O sea, al final solo lo sabe él, si ha consumido o no. Que posiblemente podría ser que hubiera consumido en dosis muy bajas en un pasado, o que lo haga de una forma muy controlada. Podría ser, es que no lo sé. Es que es un dilema este chaval. Claro. Antes de entrar en la parte final del podcast, hay una pregunta más que me gustaría hacer, porque creo que hemos comentado este tema también antes de empezar. Y me gustaría hablar de la mentalidad, sobre todo a la hora de enfocar los entrenamientos, la disciplina con la comida. O sea, yo, por ejemplo, soy muy partidario de que la motivación no sea un driver de mi vida, que lo que sea un driver de mi vida sea la disciplina. Es decir, tengo que hacer A, B y C, voy a hacer A, B y C y no hay excusas. O sea, algo muy grande tiene que pasar como para ser más flexible con esto. ¿Cuán importante es la disciplina y la mentalidad cuando queremos conseguir nuestros objetivos a nivel físico? Todo. O sea, el 100%. O sea, yo no estoy motivado siempre para entrenar. O sea, mucha gente dice, hostia, es que claro, yo ahora, quizá mi contexto a nivel horario, a nivel trabajo, es muy favorecedor para que pueda entrenar a cualquier hora del día, compaginándomelo. Pero yo he trabajado en una discoteca, de mozo de almacén, combinando los dos trabajos, y me levantaba a la hora que fuera para entrenar y prepararme los tapes en la discoteca, y me acuerdo salir de la discoteca, que me iba al lavabo, me escondía y engullirlo El arroz todo. con pollo para adentro. Sí, Sí, y tomarme un batido y estar sirviendo copas y decirle al chico, no, espera. Y tomarme el batido, ¿qué haces con la proteína? Quiero decir, lo importante es la disciplina y motivado no vas a estar. Yo ahora, por ejemplo, estoy pasando una situación a nivel mental no muy positiva, ¿no? Baches que tienes en la vida. Sí. Y yo sigo entrenando, sigo haciendo las cosas todas perfectas y no fallo. Quiero decir, motivado no vas a estar nunca, y yo al final siempre lo digo, esto es como un trabajo. Quiero decir, ¿verdad que el lunes no dices, bueno, estoy motivado, voy a ir a trabajar? Tienes que ir sí o sí. ¿Por qué? Porque tienes a alguien que te está diciendo que tienes que trabajar y por si no, no te paga, ¿no? Pues al final debería ser lo mismo, pero contigo mismo. Al final tú eres mucho más valioso que un trabajo y que nada externo. Al final Totalmente. tú eres tu prioridad y tienes que entrenar, comer, etcétera, etcétera. En función de los objetivos que tengas, pues más exigente o menos exigente, pero 100%, Muy disciplina. bien. Perfecto. Bueno, vamos a estrenar un nuevo sitio, nuevo invitado, pero vamos a ir un poco a la nueva sección, que es el cuestionario al invitado, ¿no? Vale, va. Hemos preparado una serie de preguntas random que son rápidas, cortitas y al pie. Y en la última sí que te puedes explayar y te vamos a pedir, de hecho, que te explayes un poco. Vale, vamos con el cuestionario a Sergio Membrive, perdón. Membrive. Vamos a ello. Heladería, cucurucho, terrina. Cucurucho. Olor favorito. Dulce. Dulce. Dulces. Viajar a un lugar desconocido o repetir tu destino favorito. Desconocido. A la hora de viajar, ¿prefieres ir sin rumbo o planificar todo el viaje? Sin rumbo. ¿Escuchar consejos o seguir tu instinto? Seguir mi instinto debería ser. Lo que pasa es que me gusta demasiado escuchar consejos. Vale, está bien. ¿Probar algo nuevo cada semana o mantener tu rutina favorita? Mantener rutina. ¿Trabajar solo o en equipo? En equipo. ¿Aprender algo nuevo o practicar algo que ya sabes? Algo nuevo. Y finalmente, personaje histórico con el que te gustaría tomarte un café. Vale. No tengo un nombre concreto, pero ahora, por ejemplo, estoy leyendo muchísimo sobre filosofía. Ajá. Entonces, cualquier pensador de la época, Platón, parece gente que para la época en la que estaba tiene una profundidad y un mensaje increíble, y me encantaría. O sea, un café. Pues de hecho, lo que me gusta de los podcasts, que en este caso soy yo el que hablo, ¿no? Pero que lo interesante es escuchar a esa persona y aprender, ¿no? Y absorber cosas que tú no conoces. Completamente. De hecho, así de pensadores antiguos, hay uno que a mí me encanta precisamente por una frase que tiene, que es Séneca, Vale. que dice, Top. no hay viento favorable para el que no sabe dónde va.
Y realmente si no tenemos claros nuestros objetivos, ¿qué más da avanzar si quizá estamos avanzando en la dirección opuesta de lo que tenemos que ir? Total. Eso es. Una última pregunta antes de cerrar el podcast. Te queríamos decir también que si hay alguna persona que tú creas que pueda ser interesante, que podamos invitar al podcast para tener una charla como esta contigo, ¿quién podría ser? Vale. Eloy, que es un amigo y ahora va a ser mi socio en un proyecto que vamos a lanzar, también todo relacionado con el tema de entrenamiento y también un poco más enfocado a entrenadores online, estrategias. Bueno, es un chico que tiene 22 años, diría, igual me equivoco, pero es muy joven y tiene un coco increíble. Muy bien. Aparte es un chaval que sabe hablar muy bien, se dedica a closing de ventas. Muy bien. Y Da para mucho eso, ¿eh? Sí, da para mucho. y tiene anécdotas muy divertidas y historias que a mí me ha contado, no sé si las contará en el podcast, pero de cómo ha cerrado ventas a veces, muy curiosas. Y es un tío que tiene cosas de las que hablar. Pues mira. Esto es un tema del que podríamos hablar también un día tú y yo en alguna charla, porque el tema de las profesiones nuevas y el closer de ventas es algo espectacular, que yo creo que se ve mucho en redes sociales, te sale, quieres aprender el tema de ventas y ganar dinero tal, pero realmente son estas profesiones nuevas que son, bueno, fantásticas y te pueden realmente generar En muchos auge, ingresos. totalmente. En auge total. Así que, bueno, no sé si tienes ahí algo... Sí, bueno, como es costumbre, y eso no lo perdemos por una vez que nos hayamos mudado de estudio, hay cosas que no perdemos nunca, que es un detalle con cada invitado que viene aquí al mira. podcast. Y Muy en bien. este caso, pues es una camiseta, por favor, Jordi, de Maskov, para que te lleves un recuerdo nuestro. Ahí está. mira. Y que nada, que si te la puedes poner en algún entrenamiento Me la pongo ahora por es para... Directo. ¡Pam! Me la pongo ahora por encima para la despedida. Pues mira, oye, Muy bien, pues muchísimas gracias. Espero que te vaya bien, sí, ¿no? Hemos gestionado bien el hemos tema de que- la talla. Si no, pues ahora modificamos, no te preocupes. Y nada, de cara a despedir el podcast, siempre decimos que el invitado cierre cada uno de los episodios, pues por favor, a Directamente a cámara. Nada, espero que os haya gustado y yo me he sentido muy cómodo. La verdad que ha sido un placer. Ojalá repetir en otra ocasión. Y nada, espero que os haya gustado y hayáis disfrutado de esta charla. Pues muchas gracias, Sergio. Nada, el Gracias, placer ha sido mío. Y nada, hasta el siguiente episodio.